espacio Wine and Beer Economic Seminar, que busca dialogar sobre investigaciones relevantes en el campo de la economía. En esta ocasión contamos con la valiosa participación de Guillermo Arenas Díaz, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. El señor Arenas también ha realizado una estancia durante sus estudios doctorales de investigación en Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha trabajado como ayudante de investigación en el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Universidad Complutense de Madrid, en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México. Sus áreas de investigación son economía laboral, innovación, educación y econometría aplicada. Además, contaremos con los comentarios de Segundo Camino Mogro, quien es economista, candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó sus estudios de maestría en economía. Actualmente es el director nacional del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, en Guayaquil, e investigador asociado de la Escuela de Negocios ESAI, en la Universidad de Espíritu Santo. Sus áreas de investigación se centran en el estudio de la productividad empresarial, la competencia, la regulación y la economía pública. Damos la palabra a nuestro expositor. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Michelle, por la presentación. También me gustaría agradecer al inicio de la presentación a Segundo, a Selene, que es parte de nuestra representante de estudios allá en la Complu, que está haciendo un gran trabajo para tener este tipo de espacios, y también a Janet por toda la digamos, el contacto y poderse realizar esta charla que vamos a tener. Bueno, entonces, dicho esto, voy a presentar. Ahí está. A ver. Vale. Y permitir. Se ve la presentación, ¿verdad? ¿Sí ven la presentación? ¿Les pregunta? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a presentar parte de la investigación, de doctorado. Básicamente yo analizo los efectos de la innovación sobre el empleo para el caso español, pero específicamente voy a presentar un capítulo que se titula The Effect of Innovation on Skilled and Unskilled Workers During Bad Times. Parte de este capítulo ya fue publicado en Structural Change and Economic Dynamics, pero otra parte no, por lo tanto creo que todavía da para mucho de qué hablar. La motivación para analizar la relación entre la innovación y el empleo básicamente es porque la reciente tecnología, por ejemplo, los robots y la inteligencia artificial, así como los ICTs, actualmente han tenido un gran impacto en la estructura del mercado laboral. De acuerdo a un reporte de McKinsey del 2017, se estima que entre el 40 y el 50% de los trabajos de los países de la OSDE pueden ser automatizados. Por supuesto que este tipo de enfoques no toman en cuenta los efectos positivos que puede tener el cambio tecnológico. La segunda motivación básicamente es que durante la última crisis hubo una dramática reducción del empleo. Globalmente se estimó que hubo 30 millones de empleos perdidos y solamente en España hubo 4.5 millones de empleos. Dicho esto, este capítulo presenta dos preguntas de investigación, básicamente. La primera es, ¿cuáles son los efectos de la innovación en diferentes tipos de trabajadores, básicamente entre high y low skill workers? Y por otro lado, si estos efectos en el mercado laboral también persisten durante tiempos de crisis, básicamente. Para poder entender un poco cómo, antes de pasar a la parte empírica, cómo funcionan la parte teórica detrás de cómo la innovación afecta al mercado laboral, es importante distinguir entre los efectos de innovación de producto e innovación de proceso. En este caso, de acuerdo a la teoría, la innovación de producto tiene un efecto directo positivo sobre el empleo.
debido a que los nuevos productos pueden generar nuevos mercados, lo cual hace que aumente la demanda, el consumo, la producción y, por lo tanto, aumente el empleo. Sin embargo, este efecto directo positivo puede verse mitigado por dos efectos indirectos. En primer lugar, tenemos el conocido como la canibalización, y este sucede cuando los nuevos productos reemplazan a los viejos productos. Por otro lado, también el efecto directo positivo de los nuevos productos se puede ver mitigado dependiendo de la eficiencia relativa de los nuevos productos. Es decir, si los nuevos productos requieren menos o más input de trabajo. Hasta aquí hemos analizado los efectos tanto directos como indirectos de la innovación de producto. Por otro lado, la innovación de proceso tiene un efecto negativo sobre, digamos, el empleo, debido a que cuando una empresa introduce una innovación de proceso, lo que sucede es de que esto hace que mejore la eficiencia y la productividad, lo cual, si aumenta la productividad de una empresa, se requieren menos trabajadores por unidad producida, lo que tiene un efecto negativo sobre el empleo. Sin embargo, existen los famosos y bien discutidos mecanismos de compensación que mitigan este efecto negativo de la innovación de proceso. Básicamente, en el primer caso, podemos encontrar que, por supuesto, que hay una mejora de la eficiencia y la productividad, pero también los autores que discuten los mecanismos de compensación dicen que esta mejora de la productividad se ve traducida, en este caso, en una disminución de los costes, y a la hora de disminuir los costes también disminuyen los precios. Si disminuyen los precios, hay un estímulo de la demanda y, por lo tanto, del consumo, de la producción y del empleo. Por lo tanto, básicamente, el proceso o el efecto directo de la innovación de proceso sobre el empleo se puede ver mitigado por este mecanismo de compensación de precios. Por supuesto que este es uno de los tantos mecanismos. Teóricamente existen 5 mecanismos de compensación. Sin embargo, a nivel empírico es muy complicado poderlos probar. Hasta este momento nosotros hemos analizado los efectos de la innovación en términos cuantitativos, es decir, en términos de números, de cuántos empleados estamos ganando o perdiendo. Sin embargo, también se dice que la innovación no solo afecta de forma cuantitativa, sino de forma cualitativa. Y para poderle dar un argumento teórico dentro de este capítulo, nosotros nos basamos en dos hipótesis, en el Skill Bias Technological Change y en el Routine Bias Technological Change. ¿En qué consisten estas dos hipótesis? Bueno, el primero asume que la nueva tecnología es complementaria con los skill workers, es decir, que básicamente que incluso la nueva tecnología puede aumentar la demanda de los trabajadores altamente cualificados. Sin embargo, la nueva tecnología puede reemplazar a los unskilled workers, que en este caso lo que dice es de que la nueva tecnología va a perjudicar a los trabajadores bajamente cualificados. Esta teoría solamente toma en cuenta las skills, es decir, las cualificaciones. Precisamente por eso, el Routine Bias Technological Change viene a complementar la primera idea, porque en Routine Bias Technological Change hace una diferencia entre el tipo de tarea que se está ejecutando, si esta es rutinaria o si esta es no rutinaria. Por lo tanto, esta hipótesis asume que la nueva tecnología podría reemplazar a aquellos trabajadores que presentan tareas rutinarias, y básicamente a todos aquellos trabajadores que no presentan tareas rutinarias es más complicado que los pueda automatizar la nueva tecnología. Dicho esto, todo este análisis que yo acabo de presentar básicamente es, por un lado, a nivel macroeconómico, pero como mencioné anteriormente, probar estos mecanismos a través de digamos, modelos empíricos macroeconómicos es muy complicado debido a que hay una falta exacta de las variables que puedan capturar las diferentes fuerzas que hay detrás de los efectos directos e indirectos de la innovación sobre el empleo. Sin embargo, a partir de los años 90, con el surgimiento de las encuestas de innovación basadas en el manual de Oslo, ha habido un gran avance a nivel microeconómico, a nivel empresa. Y, digamos, este tipo de encuestas, básicamente, lo que te permiten es capturar las diferentes fuerzas y al menos ver los efectos directos que hay entre innovación de producto e innovación de proceso.
De hecho, dentro de la literatura existen dos corrientes. Una es representada por el modelo de Harrison-Herold 2014, que es Harrison, Giomandreu, Peters y Marais, básicamente. Y el otro enfoque es representado por Bogliacchino, Vivarelli y Piva, 2014. La diferencia entre los dos enfoques básicamente es que Harrison-Herold utiliza como proxies de innovación, output de innovación, y el enfoque de Bogliacchino, Piva y Vivarelli utiliza el input como proxy de variable de innovación. Básicamente utilizan el gasto en I+D. ¿Vale? Entonces, yo solamente me voy a enfocar en el modelo de Harrison-Herold 2014, debido a que es el modelo que nosotros utilizamos para llevar a cabo todo el análisis. Como podemos observar ahí, está el modelo final. Básicamente, lo que podemos encontrar es que la variable endógena es una variable compuesta de 3 variables. La L representa el crecimiento del empleo. El G subíndice 1 representa el crecimiento de ventas debido a viejos productos, y el pi representa el crecimiento de los precios a nivel industrial. Y aquí voy a poner un asterisco porque al tener los precios a nivel industrial, más adelante nos va a generar ciertos problemas de endogeneidad. Por otro lado, como había mencionado, este variable utiliza dos variables de output de innovación. En primer lugar, utiliza el Only Process Innovation como variable dummy. En este caso es si las empresas han introducido innovación de proceso sin que esté relacionada con la innovación de producto, por eso se le va a llamar Only Process Innovation. Y por otro lado tenemos el G subíndice 2, que captura el sales growth, el crecimiento de ventas debido a nuevos productos. Este modelo tiene 4 parámetros, básicamente. El primero de ellos es un alfa subíndice 0, que captura la eficiencia de la producción de viejos productos. En la mayoría de los modelos econométricos, la constante no tiene interpretación económica, pero en este caso, como es un modelo diseñado para las encuestas de innovación y sobre todo para ver cómo afectan la innovación de producto y de proceso en el empleo, en este caso sí va a tener una interpretación. Se espera que la constante sea negativa porque se espera básicamente que inclusive aunque las empresas no introduzcan innovación a lo largo del tiempo, su productividad vaya aumentando. Y si aumenta la productividad, se requieren menos trabajadores por unidad de producto, ¿vale? Por eso se espera un signo negativo. Por otro lado, tenemos un parámetro subíndice 1 que está asociado a la variable Only Process Innovation, que captura el impacto de introducir solamente innovación de proceso. De acuerdo a la teoría, como mencioné en los slides pasados, se espera un signo negativo porque el efecto directo de la innovación de proceso tiende a reducir el empleo. Y finalmente, dentro del modelo tenemos un parámetro beta que está asociado a la variable crecimiento de ventas debido a nuevos productos, que captura la eficiencia relativa entre la producción de nuevos y viejos productos. En este caso, este beta se espera que sea positivo, pero específicamente se espera que si el parámetro es menor a la unidad, esto significa que los nuevos productos son producidos más eficientemente que los viejos productos. Obviamente, si este parámetro es igual a 1, quiere decir que los nuevos productos se producen igual de eficiente que los viejos productos, y si es mayor a 1, lo contrario, ¿vale? Como la mayoría de los modelos empíricos y sobre todo econométricos, este modelo presenta el bien conocido problema de endogeneidad. Y como mencioné que era importante ponerle un asterisco en primer lugar, a los precios, ¿no? Porque nosotros estamos hablando que tenemos datos a nivel empresa. Sin embargo, al tener precios a nivel industria, hace que haya un rezago, que haya un sesgo en las estimaciones, ¿vale? Entonces, una de las principales razones del problema de endogeneidad es porque hay falta de información de los precios a nivel empresa. Por otro lado, también el modelo no captura shocks externos,
y por supuesto eso también genera problemas de endogeneidad. Pero Harrison et al. Y Peters et al. 2017, que son básicamente los autores que han aplicado el modelo de Harrison et al., recomiendan el método de variables instrumentales para poder solventar este problema de endogeneidad. Básicamente, ellos proponen algunas de las variables instrumentales que pueden ser utilizadas, pero principalmente utilizan el incremento de rangos de bienes y servicios como variable instrumental para poder solucionar el problema de endogeneidad. Bueno, y hay una lista más ahí de variables. Dicho esto, aquí yo presento algunos de los estudios que han aplicado el modelo de Harrison et al. Para los países europeos. Básicamente, muestro el modelo original que fue diseñado para Francia, para Alemania, para España y para Reino Unido, ¿no? Para un periodo de 1998 y 2000, y presento los resultados de los diferentes parámetros. Como podemos observar, para Only Process Innovation, en el caso de este estudio, encontramos que todos son negativos para Alemania, negativos para el Reino Unido, pero no significativo para el caso de Francia y España. Por otro lado, el crecimiento de ventas debido a nuevos productos en los 4 países muestra un efecto positivo cercano a 1, lo cual indica que la producción de nuevos productos es igual de eficiente que la producción de viejos productos. Y la constante en el caso de todos, como había mencionado, sí tiene una interpretación económica y es negativa y estadísticamente significativa para los 4 países. Esto quiere decir que hay un aumento de la productividad sin haber introducido ningún tipo de innovación ni de producto ni de proceso para los 4 países. Por otro lado, en un working paper, Rojas, en 2013, hace otro estudio para España y encuentra, en este caso, sí un efecto negativo de Only Process Innovation, un efecto positivo del crecimiento de ventas debido a nuevos productos y un efecto negativo del caso de la constante. Resultados similares son encontrados en Haller et al. 2008 para el caso de Italia. Hay un estudio característico para los casos europeos donde divide la muestra entre high-tech sectors y low-tech sectors, que básicamente es realizado por DAX et al. 2016. Como podemos observar, para la muestra de high-tech sectors, Only Process Innovation no es estadísticamente significativo, pero el crecimiento de ventas debido a nuevos productos es positivo y cercano a 1. La constante es negativa, aunque es un poco extraño porque la constante es demasiado elevada. Lo que nosotros encontramos es de que no ponderizan, digamos, o no quitan las medias de todas las variables que no pertenecen al modelo de Harrison. Por lo tanto, la constante está capturando, si tú metes alguna variable dummy como de tiempo, como de sector, y tú no controlas esa parte quitando la media, pues obviamente la variable que tú dejes fuera va a ser capturada por la constante en este caso, ¿no? Y por eso esa constante tan alta. Por otro lado, en el caso de low tech sectors, encontramos que Only Process Innovation tiene un efecto negativo y el crecimiento de ventas debido a nuevos productos positivo, y una vez más, la constante negativa, pero un poco alta. También este modelo ha sido aplicado para algunos países latinoamericanos. De hecho, esta tabla no está actualizada porque proviene de mi tesis, pero actualmente la mayoría de estos artículos ya están publicados, ¿no? Y básicamente lo que podemos encontrar es que Crespi and Taxir 2012 hacen estudios para Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay. Lo que podemos observar es de que Only Process Innovation es no significativo para el caso de Argentina-Chile, pero sí es estadísticamente significativo para el caso de Costa Rica-Uruguay. Sin embargo, para el caso de Costa Rica podemos ver un efecto positivo y extremadamente grande. Claro, cuando nos ponemos a revisar el tipo de muestra que utilizan, tenían muy poquitos datos para llevar a cabo el análisis. Por otro lado, en el caso del crecimiento de ventas debido a nuevos productos, lo que podemos observar es que sigue siendo robusto los resultados, sigue siendo positivo y cercano a la unidad, ¿no? Otros estudios, independientemente del de Crespi and Taxir, de Elejalde, Aboal, Álvarez, Benavente and Lauterbach y Fioravente and Maldonado, hacen estudios para Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, ¿no? Una vez más, Only Process Innovation solamente para Aboal et al. Para el caso de Uruguay es
estadísticamente significativo y negativo. Para el resto de países no es estadísticamente significativo, por lo tanto no se puede hacer inferencia al respecto. Y para el caso del crecimiento de ventas debido a nuevos productos, seguimos encontrando de que el efecto sigue siendo positivo y estadísticamente significativo y muy cercano a la unidad, exceptuando el caso de Benavente Erol 2008 para el caso de Chile, ¿no? Que es de 0.549. Dicho esto, y digamos haciendo toda esta revisión de la literatura, observamos que sí, en el caso de Only Process Innovation había mucha heterogeneidad detrás de esto. Y en el caso del crecimiento de ventas debido a nuevos productos, era relativamente estable. Por lo cual, nosotros decidimos llevar a cabo una metaregresión para poder entender las razones por las cuales había tanta heterogeneidad en los resultados de Only Process Innovation. Bueno, para hacer la metaregresión, nosotros seguimos la metodología propuesta por Stanley 2005 y Stanley Erol 2012, ¿no? Donde básicamente cogemos las siguientes variables. Obviamente empezamos a capturar los coeficientes estimados de los diferentes estudios por toda la muestra y por todas las submuestras habidas y por haber, o las que máximo pudimos encontrar. En total tenemos una muestra de 179 observaciones. Como mencioné, tomamos en cuenta tanto los coeficientes como la desviación estándar asociado a esos coeficientes, ¿no? De hecho, la primera variable que podemos observar es el crecimiento de ventas debido a nuevos productos y automáticamente abajo podemos observar la desviación, el error estándar de esa variable, ¿no? También el caso de los coeficientes presentados en los artículos de Only Process Innovation y el error estándar asociado a Only Process Innovation. A partir de aquí nosotros empezamos a capturar las características cualitativas de los diferentes estudios. Si los estudios hacían para países en desarrollo o desarrollados, en este caso solamente presentamos en desarrollo, si el tipo de muestra es sección cruzada o datos panel, ¿no? Si lo hace pre-crisis o durante la crisis o post-crisis, también tomamos el número de observaciones para ver el tamaño de la muestra, pero en este caso lo estamos presentando en logaritmos. Y si la muestra es para el sector manufacturero, para el sector high-tech, para el sector low-tech, o si la muestra es para empresas grandes o empresas pequeñas. Todo esto está capturado solamente en variables cualitativas. Por eso vamos a ver mínimos de 0 y máximos de 1. Dicho esto, estos son los resultados de la metaregresión, ¿no? Las tres primeras columnas introducen, digamos, todas esas variables que podrían explicar si hubiera esa heterogeneidad detrás del crecimiento de ventas debido a nuevos productos, pero como podemos observar, solamente el parámetro de Only Process Innovation tiende a incrementar los resultados sobre este efecto positivo que tiene el Sales Growth due to New Products en el empleo. Por otro lado, entre la columna 4 y 6 se presentan los resultados de Only Process Innovation. Y lo que podemos observar aquí es de que sí hay variables cualitativas que están explicando esta variación dentro de los diferentes estudios. Por un lado, si pertenecen a países en vías de desarrollo, tiende a aumentar el efecto del Only Process Innovation en el empleo. También lo que podemos observar es que dependiendo del tamaño, va a tener también mayor efecto positivo sobre el empleo de esta variable. Por otro lado, si es para el sector manufacturero, ¿no? Vemos que tiende a disminuir el efecto de Only Process Innovation en el empleo, así como también para el caso de si es una empresa pequeña, ¿vale? Entonces, esto obviamente da muchos insights para poder ver las razones principales por las cuales hay una heterogeneidad tremenda en el caso de la variable Only Process Innovation del modelo Harrison-Erol 2014. Dicho esto, nosotros llevamos a cabo nuestras estimaciones. Para esto, utilizamos el panel de innovación tecnológica, PITEC, para el periodo 2006-2014 y solamente analizamos a las empresas manufactureras. Nuestra especificación principal, como mencioné desde un inicio, es el modelo de Harrison-Erol 2014 y solamente presentamos los resultados de
efectos aleatorios con variables instrumentales. Cabe mencionar que, digamos, en todo el capítulo, no solamente se hace por variables instrumentales, sino también se hace por mínimos codos ordinarios con variables instrumentales, efectos fijos con variables instrumentales y efectos aleatorios con variables instrumentales. En este caso, como menciono, y sobre todo por comodidad y tener mayor claridad de los resultados en la presentación, solamente presento los efectos aleatorios con variables instrumentales. Las variables instrumentales utilizadas son las sugeridas por la literatura, ¿no? Como mencioné, el predilecto es el incremento del rango de bienes y productos, y también vamos a utilizar a los clientes como fuente de información como variable instrumental. Básicamente lo propone Peter Serol 2017. Otra de las características, o digamos, un paso adelante que damos dentro de esta metodología que aplica el modelo de Harrison-Erol, es que nosotros analizamos no para el empleo total, sino también por el tipo de trabajador. Para distinguir entre los diferentes tipos de trabajadores, el PITEC tiene información sobre el nivel educativo de los empleados. Es decir, si estos tienen un grado universitario o no. Dicho esto, como mencioné, este es el modelo original. Lo que vemos en donde dice Original Model es lo que ya había explicado en la parte, en los slides pasados. Y para, digamos, distinguir entre High Skill Workers y Low Skill Workers, simplemente se aplicó este porcentaje. Si tenían grado universitario, iba a High Skill Workers, y si no lo tenía, iría a Low Skill Workers. Y esas son las dos ecuaciones a estimar, con las mismas variables, ¿no? En este caso, el Only Process Innovations y el crecimiento de ventas debido a nuevos productos. Estos son los resultados de las estimaciones. Como podemos observar, en la primera columna tenemos el efecto sobre el empleo total, en la segunda columna el efecto sobre los High Skill Workers y en la tercera columna sobre los Low Skill Workers. Only Process Innovation es estadísticamente significativo y negativo para el empleo total y para Low Skill Workers, como podemos observar. En el caso de High Skill Workers no hay evidencia de que esta variable afecte a este tipo de trabajadores. Por otro lado, el crecimiento de ventas debido a nuevos productos es positivo, ¿no? Y lo que pudimos observar, de hecho, o sea, en el artículo sí se presenta una prueba F para ver si este parámetro era igual a 1, y en este caso se rechazaba la hipótesis nula. Por lo tanto, para el caso de Total Employment y para Low Skill no es igual a 1, lo que significa de que los nuevos productos son producidos más eficientemente que los viejos productos. Y en el caso de High Skill Workers, es evidente, y también la prueba, digamos, en este caso, rechaza la nula, ¿no? Y en este caso decimos que los nuevos productos para High Skill Workers son producidos igual de eficiente que los viejos productos. Por otro lado, la constante, como he estado diciendo desde el inicio de la presentación, sí tiene una interpretación económica, pero no es la que nosotros esperábamos. Porque, como mencioné, nosotros esperábamos un efecto negativo en este caso, del parámetro alfa subíndice 0, que es capturado por la constante. Y revisando la literatura, Daxerol, en 2017, analiza el ciclo económico en sus diferentes fases. Y similares resultados se encuentran cuando analizan el caso de la crisis. Y a este efecto lo llaman el Labor Hoarding Effect. ¿Y en qué consiste el Labor Hoarding Effect? Básicamente consiste en que los empresarios prefieren mantener a los trabajadores durante tiempo de crisis debido a que es más barato mantenerlos que despedirlos, entrenarlos y volverlos a contratar. Y a este efecto precisamente se le conoce como Labor Hoarding Effect y solamente ocurre cuando estamos en tiempos de crisis. Por supuesto que algo que no he presentado, pero el periodo analizado en este caso de la muestra, en el caso de España, es un periodo de recesión. Estas estimaciones también se hicieron por diferentes submuestras. Básicamente nosotros dividimos la muestra total en 4 sectores propuestos por la OSD. El primero es el High Tech Sector, el segundo es High Medium Tech Sector, el tercero es Low Medium Tech Sector y finalmente Low Tech Sector. Como podemos observar, tenemos tenemos igual 3 columnas: Total Employment, High Skill Worker, Low Skill Worker, para los 4 sectores.
Y en el caso de G2, que captura el crecimiento de ventas debido a nuevos productos, podemos observar un efecto positivo en todas las submuestras, pero no así para la D, que básicamente representa el Only Process Innovation, ¿no? Para High Skill Worker en High Tech Sector no es estadísticamente significativo, pero para High Medium Tech Sector sí lo es para los trabajadores, para Low Skill Workers. Lo mismo para los trabajadores low skill workers que pertenecen a los sectores de baja tecnología, ¿no? Lo que también podemos observar es que la constante es positiva para la mayoría de los sectores, excepto para los high-tech sectors, ¿no? Y digamos que el labor hoarding effect es persistente incluso en diferentes submuestras. Bueno, dicho esto, otra de las ventajas de utilizar el modelo de Harrison-Erol 2014 es que podemos descomponer la tasa de crecimiento en sus diferentes variables, ¿vale? De hecho, lo que podemos observar en esta tabla que presento aquí es de que el crecimiento del empleo, que es la primera fila, lo calculamos para toda la muestra, solamente para los high skill workers y para low skill workers, ¿no? Y aquí lo que nos interesaba ver básicamente era la diferencia entre estas tasas de crecimiento, entre high skill worker y low skill worker, básicamente. Y encontramos que la diferencia representa 14.37 puntos, de lo cual en su mayor parte es explicada por el crecimiento, digamos, de la productividad en la producción de viejos productos. Y precisamente esta diferencia se debe a este labor hoarding effect, ¿vale? Que representa el 86% de esta variación, ¿no? Por otro lado, también lo que a través de este análisis pudimos observar es que el crecimiento de ventas debido a nuevos productos también tiene una explicación importante dentro de esta diferencia. De hecho, es 1.91 unidades, que representa el 13% de la variación, de la diferencia en esta variación, ¿no? Lo cual sugiere de que parte del sesgo que pueda haber entre high skill y low skill workers, el sesgo tecnológico, se debe precisamente a los nuevos productos, entre high skill y low skill workers. Las conclusiones generales de este capítulo básicamente es que por un lado encontramos el labor hoarding effect durante tiempos de crisis, especialmente para los trabajadores altamente cualificados, ¿no? Otra segunda conclusión es que encontramos un efecto positivo de la innovación de producto capturada por el crecimiento de ventas de nuevos productos y relativamente es un poco más grande para high skill workers que para low skill workers. Algo que aquí no he presentado es que se hicieron interacciones entre los diferentes tipos de trabajadores y es mayor para high skill workers que para low skill workers. Finalmente, encontramos un efecto negativo de Only Process Innovation, pero sobre todo para los trabajadores bajamente cualificados, para los low skill workers. Como también vimos en las estimaciones, para el caso de high skill workers, el efecto no es estadísticamente significativo, por lo tanto no se puede hacer inferencia estadística sobre los high skill workers. La cuarta conclusión es de que se encontró cierta evidencia de un sesgo tecnológico debido a principalmente la innovación de producto, ¿no? Y digamos que la innovación de producto en el empleo de los trabajadores de los high skill es relativamente más grande en las industrias high tech y digamos que básicamente en las industrias low tech. Ahora, dadas estas conclusiones, ¿no? ¿Qué recomendaciones de política o qué policy implications tienen, ¿no? En primer lugar, como pudimos observar para todos los tipos de trabajadores, para total employment, para high skill workers y para low skill workers, el product innovation está asociado a efectos positivos sobre el empleo, ¿no? Por lo tanto, es importante que se prioricen la creación y la difusión de nuevos productos que pueden tener efectos positivos sobre el empleo, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los subsidios o los tax credits, ¿no? También las políticas de innovación no pueden ir, digamos,
en una sola dirección, sino tienen que ser coordinadas con otras políticas, por ejemplo, como políticas de empleo, para tener mejores resultados. Por supuesto que una visión de sistema es crucial para los policymakers aquí, que no solamente tomen en cuenta el factor tecnológico, sino tomen en cuenta otras características, ¿no? Como los famosos sistemas de innovación, ¿no? Otra policy implication, y creo que esta es fundamental, es de que la innovación de producto, a pesar de estar en tiempos de crisis, presenta signos positivos sobre el empleo, ¿no? Entonces, por supuesto de que introducir innovación durante tiempos de crisis es fundamental. Y por supuesto que esto, aunado a utilizar ciertas herramientas de subsidios o tax credits, podría tener muchísimo mejor, podría mitigar de cierta forma el efecto negativo que tienen las crisis, ¿no? Y para el caso del sesgo encontrado, el skill bias, por supuesto que es importante actualizar los programas de entrenamiento y de educación para reducir digamos, el gap entre los high y los low skill workers. Por supuesto que aquí hay algunos ejemplos que no necesariamente se utilizan para el caso de innovación, pero que sí han sido aplicados para otras áreas, por ejemplo, para la migración, que es el Vocational Educational and Training, que es un programa que básicamente intenta introducir a los migrantes dentro de un mercado laboral en el cual ellos llegan a través de programas de actualización, ¿no? Entonces podría ser una solución, y este programa también de Vocational Education and Training ha sido utilizado para atraer a aquellos jóvenes que han desertado de la educación, simplemente intentan que terminen el grado medio superior, pero con un nivel técnico que les permita acceder al mercado laboral y, por supuesto, puedan tener mejores salarios, ¿no? Por supuesto que esta investigación tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y en primer lugar es un modelo de corto plazo, por lo tanto no podemos analizar los efectos de largo plazo, ¿no? Otra de las limitaciones es de que al solamente tener el grado de escolaridad, nosotros nos quedamos un poco rezagados en probar, sobre todo el routine bias technological change, ¿no? Y no solamente el routine, sino algo que se conoce como la polarización del trabajo. Por supuesto que si tuviéramos información del tipo de tarea que se está ejecutando por parte de los trabajadores, nosotros podríamos saber si esa tarea es rutinaria o no rutinaria, si es manual o es abstracta, y muchísimo más análisis podríamos hacer de inferencia, ¿no? Sobre todo con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los ICTs, podría encajar bastante bien si tuviéramos esa información, ¿no? Otra de las limitantes es de que, como mencioné, estamos trabajando trabajamos en un periodo de recesión. Sin embargo, los resultados cambiarían si nosotros cambiaríamos de periodo de recesión. Esa es otra de las limitantes. Y una de las principales limitantes es de que nos gustaría tener mejores variables proxy que capturen la innovación. Específicamente, nos gustaría tener una variable que captura el comportamiento del Early Process Innovation. Como mencioné, esta es una variable dummy de 1 y 0, que no está asociada a la innovación de producto. Sin embargo, queda un poco rezagado el verdadero efecto que podría tener la innovación de proceso sobre el empleo. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Bueno, damos las gracias a Guillermo Arevalo Díaz por su interesante exposición y damos paso a los comentarios de Segundo Camino. Hola, buenas tardes con todos. Felicito a Guillermo por su magnífica presentación. Me ha tocado esta vez comentar este documento que forma parte de su tesis doctoral. Lo felicito porque en lo que me ha tocado a mí leer puntualmente de todo el trabajo, he encontrado que metodológicamente el trabajo es bastante robusto. Me parece que el utilizar una variable instrumental pues le da mayor validez a su investigación, permite de cierta forma limpiar el típico problema de endogeneidad. La división de high skill and low skill workers me parece bastante innovador, bastante interesante para poder capturar estos efectos que puedan existir en función. No sé si me están escuchando porque se escucha un ruido. Sí, te escuchamos. Adelante, Segundo. Sí, se escucha. Bien, perfecto.
Entonces, lo que mencionaba era que efectivamente la división por high skill and low skill workers me parece bastante interesante, innovador, porque permite hacer esas diferencias que generalmente en temas de trabajo, de cómo la innovación puede afectar a los diferentes trabajadores por sus capacidades, ha sido poco explorada. También el hecho, por ejemplo, de dividir a las manufacturas según el manual de la OCDE, me parece también bastante interesante. Sin embargo, me voy a permitir hacer varias sugerencias que creo que a lo mejor pueden ayudar a profundizar algunos issues que bien Guillermo ha mencionado y esto lo felicito también por reconocer las limitaciones del trabajo. Esto es muy importante en los investigadores, ¿no? Primero, una primera sugerencia y pregunta también es, como Guillermo utiliza el Process Innovation Only, ¿verdad? Me preguntaba yo al leer el documento cuáles serían los resultados del Product Innovation Only y adicionalmente sería interesante contrastarlo con los resultados que yo obtiene. Ahora, aquí me voy a un poco a hacer otros comentarios en función de este comentario general, ¿verdad? Andrés Barge y Alberto López tienen un paper en el Applied Economics Letters y en el Industrial and Corporate Change, si mal no recuerdo, donde estudian la complementariedad de, de las diferentes actividades de innovación. Entonces, ellos tratan de capturar cómo, por ejemplo, las diferentes actividades de innovación son complementarias a varios outcomes, puntualmente la productividad. Entonces me pregunto a lo mejor si esta metodología te puede ayudar a detectar la complementariedad que puede existir con el Product Innovation Only, el Process Innovation Only, y adicionalmente, como tú mencionas en el documento, que tienes la variable, por ejemplo, Product Innovation, Process Innovation, luego Product Innovation Only, Process Innovation Only, y luego aquellas empresas que hacen las dos actividades al mismo tiempo, ¿verdad? Esto te permitiría testear si efectivamente estas actividades pudiesen ser complementarias o no para tu outcome, ¿verdad? Esto a lo mejor es otro tema, a lo mejor es otro paper, pero que a lo mejor te dejo ahí esa idea que pudiese ser interesante que la abordes, dado que tienes acceso a esta base de datos, ¿verdad? Luego, la división de High y Low Skill Employees, de la ecuación 3.3 y 3.4 del paper que me he permitido leerlo a profundidad. Me preguntaba yo por qué no usas solo una interacción. En lo que he escuchado tu exposición, has mencionado que efectivamente usas una interacción del high al low skill employees, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Eso sí, a lo mejor nos contestas ya mismo. ¿Por qué no una simple interacción y por qué dividir a la muestra en estos dos? También a lo mejor la interacción captura de mejor manera estas diferencias que pueden existir. No lo sé, eso a lo mejor ya mismo nos comentas. También me preocupa la endogeneidad, ¿verdad? Que tú bien reconoces en todo el documento. Si bien es cierto que el approach de instrumental variables es robusto, los tests que yo he visto en los resultados y los que has mostrado salen bastante bien, me pregunto si a lo mejor, si testeaste este problema de endogeneidad utilizando algún otro método similar, a lo mejor un GMM más sencillo en el sentido de que puedas validar los instrumentos internos y no un instrumento externo como el que presentas, pudiese ayudar también a darle más robustez al documento, que de por sí creo que está bastante sólido. También el tema de bad times, ¿no? Que tú bien lo mencionas en las limitantes, utilizas un periodo que para España fue, digamos, un periodo de bad time, ¿verdad? Pero, ¿por qué no utilizar otro threshold? Es decir, tú tienes variables de ventas, tienes variables de crecimiento del empleo. ¿Por qué a lo mejor no, en vez de utilizar el threshold de bad time por el simple hecho del periodo, por qué no utilizar un promedio o una mediana o una desviación estándar del crecimiento de las ventas o del crecimiento del empleo por cada individuo, por cada empresa? A lo mejor esto te ayuda a capturar de manera diferente el bad time por individuo y no en general. Es decir, porque
para poner en contexto, es decir, en Ecuador, para poner el caso ecuatoriano, hay una caída del precio del petróleo y nosotros le llamamos un bad time a la economía, ¿verdad? Pero esa caída del precio del petróleo no necesariamente significa que todas las empresas les fueron mal en ese periodo. Evidentemente puede suceder que a algunas empresas le haya ido inclusive mejor que antes de la caída del precio del petróleo. Entonces ese hecho de bad time a lo mejor lo pudieses mejorar, digo, simplemente como sugerencia, ¿verdad? Luego, las oportunidades de nuevos papers, porque creo que como tú bien mencionaste también al inicio, este documento, una parte ya está publicada en el Structural Change and Economic Dynamics. Volviendo al tema de la endogeneidad, ¿verdad? ¿Por qué no utilizar un matching, un matching para mejorar de cierta forma, construir un grupo de tratamiento y un grupo de control, ¿verdad? Entre aquellas empresas que hacen, digamos, Process Innovation Only versus aquellas que a lo mejor no lo hicieron, pero que probablemente si hubiesen tenido características similares, o perdón, que teniendo características similares a las que sí lo hicieron, no lo hicieron. Entonces, ese tranquilamente pudiese ser un grupo de control. Obviamente, construyéndolo de una forma, digamos, con una técnica de matching. Y ahí, por ejemplo, pudieses utilizar una técnica que con Paul, por ejemplo, estamos utilizando ahora, que es el Coordinate Exact Matching. Hay un comando en Stata que es el SEM, lo puedes utilizar. Y si lo combinas con otro comando, que es con otra técnica de matching, como un Propensity Score Matching, probablemente te pueda ayudar a construir de mejor manera este grupo de control y un grupo de tratamiento. Y continuando con el tema de matching para construir un grupo de control y tratamiento, ¿por qué no también, a lo mejor, un diff and diff matching technique? ¿Sí? Diferencias e indiferencias de tu mismo outcome. Es decir, tu outcome te permite generar varias cosas, ¿no? Te permite generar este threshold o cambiar el threshold de bad time, te permite también construir un diff and diff matching y te permite hacer el coercion, ¿verdad? Ahora, la D, ¿verdad? La variable D que tú llamas en el documento, que es el Product Innovation Only, ¿verdad? Corrígeme si me estoy equivocando. La pregunta es completamente exógena. ¿Por qué? O sea, aquí podemos discutirlo, discutir todo el tiempo que tengamos, pero yo no lo veo como una variable completamente exógena y entiendo por eso el IB approach, pero y volvemos otra vez al hecho de poder construir un grupo de tratamiento y un grupo de control para limpiar completamente el efecto o el problema de endogeneidad, ¿verdad? ¿Por qué yo creo que no es completamente exógena? Porque aquellas empresas que hayan tenido una tasa de crecimiento mayor probablemente tengan mejor o mayor probabilidad de hacer Product Innovation, ¿verdad? Perdón, Process Innovation, ¿sí? Porque evidentemente tienen mejores características, tienen mejores ventas, tienen mayores ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al no ser una variable completamente exógena, el IB, y digamos, yo ni siquiera me atrevería a decir que es medianamente endógena. Para mí es una variable que es muy endógena, digamos que limpiar ese efecto con el IB sí da robustez, pero a lo mejor el matching pudiese ayudar, porque pudieses crear un grupo de control y un grupo de tratamiento, ¿verdad? Y pudieses ahí sí obtener el impacto el impacto puro de esa variable, ¿verdad? Ahora, y para finalizar, tú reconoces el tema de la base, me parece interesante, y esto simplemente como una idea para futuros trabajos tuyos, es por qué, o a lo mejor este ejercicio se puede replicar en un contexto actual de COVID-19. Te lo pregunto y yo sé que esto no tiene nada que ver con tu investigación, pero a lo mejor si tuvieses acceso a los datos pudiese ser bastante interesante en la coyuntura actual. ¿Por qué? Porque claramente a lo mejor este shock también puede ser replicado como un bad time, ¿verdad? Y este bad time puede entonces tener algún tipo de efecto en los high skill y en los low skill workers. Es decir, probablemente la innovación sí tenga algún efecto en los high skill en este momento, ¿verdad? Porque probablemente en un contexto de COVID los empleados de las empresas que no hayan sido despedidos a causa del COVID-19
probablemente sean solo o en su gran mayoría high skill y tengas muy poca proporción de low skill. Entonces, a lo mejor ahí sí que el efecto puede variar. Como tú no encuentras en tus resultados, tú no encuentras que hay un efecto en los high skill, puede ser porque la crisis, a lo mejor, o digamos el bad time, no está modelado en una forma que le afecte completamente diferente a todas las empresas, ¿sí? Sino que simplemente está, digamos, modelado en donde el bad time es similar a todas las empresas, al menos eso es lo que entiendo. Bien, esos son mis comentarios, Guillermo. Muchísimas gracias, te felicito nuevamente por tu trabajo. Me parece que es metodológicamente robusto y que estos comentarios simplemente a lo mejor pueden ayudarte a terminar esta parte que tú habías comentado al inicio, mejorarlo y a lo mejor intentar en una revista de similares características del estructural o a lo mejor mejor. Muchísimas gracias. Agradecemos los valiosos comentarios de Segundo Camino y abrimos el espacio de preguntas al público. Pueden hacerlo a través de sus micrófonos o a través del chat. Yo voy a estar pendiente de las preguntas y le haré conocer al expositor. Ok, mientras tanto, no sé si Guillermo quiere responder a las inquietudes. Paula ha levantado la mano, entonces démosle un espacio para que pueda hacer su pregunta. Buenas tardes con todos. Felicitaciones, Guillermo. Me parece excelente la presentación, bastante innovativo, igual que el tema. Algo que me parece, no sé cómo tú lo veas, digamos, en el contexto latinoamericano. Creo que sería también, por ejemplo, importante verle el análisis también, por ejemplo, por tramos de edades, por grupos de edades, porque tal vez encuentres resultados interesantes, encuentres, no sé, qué sucede con los adultos con respecto a los jóvenes o a gente ya muy mayor. Justo con los procesos de innovación, no sé, hay gente que menciona que existen, digamos, estos millennials que se adaptan mucho más rápido a la tecnología y a estos procesos de innovación que los adultos, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de características que puede tener la población y las diferentes generaciones, yo creo que sería importante saber, por ejemplo, cómo esto ha impactado en la población, en la demografía de los países, ¿no? Yo creo que a lo mejor, Guillermo, parece que no hay más preguntas, entonces a lo mejor puedes ir contestando poco a poco. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Muy interesantes. Voy a intentar ir punto por punto a los comentarios que hizo Segundo y después voy a pasar a los comentarios de Paul, ¿vale? Bueno, una primera cuestión que mencionas es, ¿qué pasaría si tú metes la variable Only Product Innovation, ¿no? Efectivamente, han habido estudios, no es mi caso, pero si no mal recuerdo, hubo un estudio de Peters 2005 y Jomandreu cuando estaban con esta idea de este modelo, ¿no? Donde meten este tipo de variables, ¿no? Y efectivamente, en el caso de Only Product Innovation, encuentra un efecto positivo. Incluso te da con Sales Growth to New Products. Pero claro, son muestras que estamos hablando de los años 90, ¿no? Por supuesto que habría que probar qué está pasando ahora con esta nueva muestra, ¿no? Gracias por el artículo de Alberto López. En realidad no lo conozco, pero sería interesante analizarlo para poder hacer precisamente esta distinción, ¿no? Entre Product and Process Innovation, ¿no? La parte de interacciones de high y low skill workers, mira, en realidad nosotros decidimos hacerlo de esta forma, ¿no? Y presentarlo de esta forma porque básicamente queríamos seguir la estructura del modelo de Harrison. Y el modelo de Harrison, y desde ahorita lo voy a mencionar, es muy restrictivo a la hora de meter otras variables.
como mencioné, la constante tiene una interpretación muy importante para ver cuál es el aumento de la productividad sin que hubiera introducción de ningún tipo de innovación, o sea, es decir, el aumento de la productividad de sí misma de la empresa. Por lo tanto, cada vez que tú vayas metiendo una nueva variable, tienes que estar controlando, digamos, ya sea restando la media o ya sea forzando al modelo que la suma de los coeficientes, digamos, sea igual a 1, si no mal recuerdo, para que la constante siga teniendo la interpretación. Entonces, en general, el modelo de Harrison te deja un poco limitado, ¿no? Por supuesto que cuando nosotros nos encontramos ya en el proceso de publicación de esta primera parte del artículo, pues nos dimos cuenta que estábamos ante un modelo que relativamente sí te captura, digamos, no, más bien, que sí te captura el efecto de Product and Process Innovation, sin embargo, no te permite hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí por eso también mencioné que el caso de, había otro enfoque, ¿no? Que es un enfoque que nosotros queremos avanzar hacia allá la investigación, que es el enfoque italiano, que en lugar de utilizar sí, o sea, resultados de innovación, utilizan los inputs de innovación, ¿no? Y es el modelo propuesto por Bogliacino, Piva, Vivarelli, toda esta escuela italiana que es muy fuerte en los temas de innovación y empleo, ¿no? Entonces, en realidad, como vuelvo a repetir, queríamos seguir estrictamente la metodología y simplemente dar un pasito más, porque dentro de la investigación, como los que nos dedicamos al mundo de la investigación, hacer los grandes cambios es muy complicado. Entonces, uno tiene que ir pasito por pasito. Por supuesto que más adelante se puede intentar hacer una interacción, pero yo recomendaría 100% salir del modelo de Harrison, es decir, explorar otras áreas, ¿no? Y otros modelos que te permitan, de cierta forma, capturar este efecto. La parte del GMM, bueno, es que en realidad el para corregir la endogeneidad, ¿no? Un método más sencillo. Sí, en realidad el GMM te facilita la vida, ¿no? Porque en realidad no tienes que buscar ninguna explicación teórica detrás de los instrumentos que tú estás utilizando, ¿no? Pero aquí, como también la metodología de Harrison da una explicación robusta de por qué estos instrumentos son válidos para explicar esto, en realidad nosotros simplemente cogimos la metodología o el método de variables instrumentales, ¿no? Pero por supuesto que se podría probar un GMM sin problema alguno, aunque vuelvo a repetir, en realidad pues te soluciona el problema de instrumentos, básicamente, ¿no? Que no tienes que dar ningún argumento teórico y simplemente utilizas los rezagos de las variables, ¿no? Para instrumentar la endogeneidad que se presenta, ¿no? Y que en este caso también sería interesante porque un punto que has dado, creo que es un comentario muy bueno y me voy a adelantar una de las preguntas, ¿no? Es el problema de Only Process Innovation, ¿no? Que habías mencionado que en efecto, o sea, de hecho los autores originalmente reconocen la existencia de cierta endogeneidad, ¿vale? Pero simplemente, digamos, al ser una variable dicotómica el Only Process Innovation, ¿no? Ellos se enfocan específicamente en el crecimiento de ventas debido a nuevos productos para poder corregir esta endogeneidad, ¿no? Y dicho sea de paso, parte de los problemas que encontramos en la revisión de la literatura es la inconsistencia que hay en los resultados de Only Process Innovation, ¿no? Y precisamente por eso la metaregresión. Es decir, saber las razones por las cuales hay tanta heterogeneidad en estos resultados, ¿no? Por supuesto que están sesgados para Only Process Innovation, por supuesto, y precisamente por eso mencioné que una de mis limitantes de esta investigación es que me gustaría tener un mejor indicador de Only Process Innovation, ¿no? Algunos autores han utilizado la inversión en R&D como proxy o utilizan la inversión como tal, como proxy de Process Innovation. Sin embargo, no encuentran tampoco resultados robustos. Por eso digo, de cierta forma, para capturar el efecto de Product Innovation es muy bueno el modelo de Harrison. Sin embargo, para Process Innovation hay ciertas dudas, ¿no? Y bueno, el threshold de Bate-Steins, por supuesto, a ver, aquí es un punto fundamental porque cuando nosotros hicimos este análisis, o sea, yo empecé este estudio en el 2016, 17 me parece, ¿no? Entonces, en ese entonces nosotros nada más teníamos hasta el 2014 del PTEC, ¿no? Y por supuesto que hubo algunos años que no se podían utilizar. Ahora, cabe mencionar que todas las variables que se meten en el modelo de Harrison son tasas de crecimiento. Y de acuerdo como vienen las encuestas, la encuesta dice,
mencione cuánto es el aumento del crecimiento de ventas o qué porcentaje representa los nuevos productos en sus ventas en los últimos 2 años, ¿sabes? Entonces, en realidad, eso no podemos hacer una tasa de crecimiento de T con respecto a T-1, sino tiene que ser T con respecto a T-2 o T-3, dependiendo cuál sea la ampliación que quieras dar. Entonces, por lo tanto, tenemos muy poquitos años. No es que no lo queramos hacer, es que en ese entonces teníamos muy poquitos años y precisamente coincidía con el tiempo de crisis, ¿no? Ahora, ya está el PITEC hasta el 2016, me parece, y ahora estamos con un nuevo análisis intentando ampliar este threshold para precisamente ver qué es lo que pasa fuera de la crisis, ¿no? Que en realidad hablar de crisis, que ya hubo recuperación en términos de empleo en España, es como, se vino el COVID, se vino toda esta coyuntura actual, y es un poco complicado hablar de que ya estamos en un periodo de crecimiento dentro del ciclo económico, ¿no? La parte del matching suena muy interesante, ¿no? Sin embargo, creo que ya es tema de otro estudio, ¿no? Es decir, identificar aquellas empresas que introducen innovación de proceso con respecto a las que no han introducido, pero también hubo un aumento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí creo que aquí la pregunta importante es qué es lo que se quiere saber detrás de todo esto, ¿no? Porque en este caso, mi pregunta de investigación es ¿qué pasa si tú introduces innovación de producto, innovación de proceso sobre el empleo? ¿No? Yo creo que cuando nosotros vamos a hacer este tipo de análisis, lo que queremos dejar es una muestra o básicamente ver la diferencia entre el grupo de control y entre el grupo de tratamiento, ¿no? Entonces, ahí sería, y yo creo que, por supuesto que esto da para un análisis muy rico, que puede ser muy interesante, pero que al final del día se alejaría un poco del foco de los objetivos de investigación, en este caso, ¿no? Que nos interesaba ver el efecto de Only Process Innovation y de Product Innovation sobre el empleo. Pero, de hecho, se me hace muy buena idea y creo que sería muy interesante estarle rascando por ahí para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y la última sugerencia es si realmente mi análisis entra en un panorama de COVID, ¿no? Y esta es una pregunta que es la segunda vez que me la hacen, porque obviamente bad times significa tiempos de crisis o tiempos, o sea, literalmente son tiempos malos, ¿no? Entonces, por supuesto, que creo que va muy acorde con el tiempo actual, ¿no? Estamos viendo que actualmente las nuevas tecnologías en realidad está cambiando toda la estructura de cómo se está llevando a cabo las formas de trabajo, ¿no? Un claro ejemplo es la forma como nosotros estamos llevando aquí ahorita este conversatorio, ¿no? Que hay gente desde Ecuador, hay gente en Madrid, hay gente, puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, hay un ahorro de costes, evidentemente. Y que las personas conozcan cómo utilizar este tipo de tecnologías, por supuesto que tiene un efecto, ¿no? Pero precisamente, ¿qué es lo que va a pasar? Porque para mí el problema real no es la tecnología en sí mismo, ¿no? Sino el problema real que está detrás es un problema que yo no capturo, pero que en la literatura está bien reconocida, que se conoce como polarización del empleo. ¿En qué consiste esta polarización del empleo? Pues básicamente la polarización del empleo lo que te indica es de que aquellas tareas que son fácilmente rutinarias van a ser, digamos, que son rutinarias, ¿no? Van a ser, digamos, son más propensas a ser sustituidas por las nuevas tecnologías. Pero aquellas tareas que no son rutinarias, aparte de que son abstractas y son manuales, difícilmente se pueden llevar, digamos, y se pueden sustituir por la nueva tecnología, ¿no? Ahora, esto es en términos de empleo, pero la pregunta sería, ¿qué pasa con la distribución del ingreso? Es decir, ¿cómo se van a estar distribuyendo esos salarios detrás de estos tipos de trabajadores? Que ese es realmente el big issue, el big concern detrás de todo esto, ¿no? Que nos gustaría llegar hasta ahí, por supuesto, pero como investigadores sabemos que hay una limitación de datos para probar todo esto, ¿no? Entonces, realmente, simplemente el COVID está mostrando todas estas debilidades o todos estos, digamos, no debilidades, sino todas estas características que actualmente tiene el mercado laboral, que algunos trabajadores sí se pueden adaptar al teletrabajo, otros no, o que algunos trabajadores forzosamente tuvieron que ir a trabajar, incluso durante el COVID, como básicamente todos los supermercados tuvieron que abrir, ¿no? Todo el suministro de alimentos, de medicamentos, tuvo que estar físicamente, ¿no? Pero todo lo que fuera oficinas o todo lo que se puede hacer desde casa, básicamente la tecnología resolvió ese problema, ¿no? Entonces, realmente sí hay un paradigma importante. Entonces,
yo lo que recomiendo con esto, ¿no? Es que sí, en realidad el Product Innovation tiene un efecto positivo, ¿no? Sobre el empleo. El problema es qué es lo que va a pasar a partir de ahí en los diferentes tipos de trabajadores, pero para saber qué es lo que va a pasar a partir de los diferentes tipos de trabajadores, es muy importante saber qué tipo de tarea o qué tipo de trabajo se está ejecutando, ¿no? Para eso ya existen bases. Por ejemplo, está el Boarding Glass, que es básicamente una base de datos muy interesante que captura todos los postings de empleos y por el tipo de, digamos, el empleador básicamente dice, yo requiero un técnico en tal, ¿no? Y te lo va sacando por día y por país. Entonces, a partir de ahí tú puedes hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, si requieren inteligencia artificial, si requieren machine learning, si requieren computarización o si simplemente requieren ser técnicos, ¿no? Entonces, pero para eso tendríamos que salir de este contexto y de este modelo, vuelvo a repetir, ¿no? Este modelo solamente responde a algunas preguntas de investigación y, bueno, ahora, voy con la pregunta de Paul. El caso latinoamericano. A mí, bueno, yo soy mexicano, ¿no? Y por supuesto que los casos latinoamericanos a mí me encantan. Y de hecho, este modelo, junto con gente del IAIF, ¿no? Que es, uno de ellos es mi director de tesis, se llama Josh Hayes, el otro es Alex Guerrero, que es ecuatoriano, por cierto, también, ¿no? Estamos trabajando el caso de México, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es de que el problema de México es el acceso a las bases de datos. Como ustedes saben, todas las bases de datos que tengan que ver con innovación y empresas son confidenciales. Entonces, acceder a los laboratorios es todo un trámite y va un poco lento el proceso, pero en realidad sí queremos avanzar sobre los casos latinoamericanos. Otro trabajo que también estamos haciendo paralelo al caso mexicano es el caso ecuatoriano, porque nadie ha trabajado el caso ecuatoriano. Hay, como mostré, para Chile, hay para Costa Rica, hay para Uruguay, Argentina, y creo que ya, pero para el caso ecuatoriano no hay ningún estudio, ¿no? Entonces, acá de este lado se está intentando avanzar y dar un poco de insights. ¿Qué está pasando detrás del caso latinoamericano? Por supuesto que hay otros factores que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? La edad, por supuesto que es uno de ellos, pero también el tipo de contrato, el tipo de salario, cómo está la política detrás de los salarios, ¿no? Porque al menos en el caso de México, no solo se compite. Bueno, México no es uno de los países que compita por ejemplo, por tecnología, por aumento de la productividad, sino compite por salarios bajos y está estipulado en las leyes, de hecho, ¿no? Entonces, al final del día, también hay que meterle ese factor, que no necesariamente es tecnológico, para ver el efecto final que tiene la tecnología sobre el empleo, ¿no? Entonces, dicho esto, pues, creo que todo el caso latinoamericano es un mundo que está abierto a la exploración y que debemos de entender el contexto histórico, ¿no? También de las capacidades tecnológicas que tienen los diferentes países latinoamericanos. Bueno, muchas gracias. Si es que no existen más preguntas, quisiéramos agradecerte, Guillermo, por tu valiosa presentación. Estuvo sumamente interesante. De igual manera, Segundo por sus comentarios. Y les invitamos a seguir participando en nuestro espacio Wine and Beer Economic Seminar, que haremos nuevas presentaciones y estaremos discutiendo sobre nuevos temas. Les agradecemos mucho su presencia y participación. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Segundo. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias.